Listo. Entonces, por favor, todos enciendan sus cámaras. Ya vamos a dar inicio a la clase. Estábamos en nuestro proceso de negociación colectiva. Sí, en nuestro ejercicio del derecho de negociación colectiva, hablamos cómo se inicia, qué sucede después de presentado el pliego, la denuncia de la convención o pacto colectivo que nos venía rigiendo. Hemos estado hablando también cuáles son los procesos propios de la negociación colectiva, hemos hablado del arreglo directo y hemos hablado de esa etapa procesal más álgida del proceso de negociación colectiva, ¿cierto? De ese momento más crítico, que es la huelga. Desarrollamos esta huelga como lo es reconocida por las organizaciones internacionales, hablamos de la OIT, hablamos del derecho de huelga como propio de uno de los derechos sociales íntimamente ligados a la libertad de asociación sindical, pero sobre todo a la negociación colectiva. Hablamos del derecho de huelga también de forma general, que es un derecho, no está ligado a la negociación colectiva como tal, sino que manifestamos que era un derecho reconocido, que también podía ser ejercido como respuesta a la inconformidad ante políticas nacionales, ante políticas de Estado, entonces que podíamos también ejercerlo por ese mecanismo. Sin embargo, nos vamos a enfocar propiamente a la huelga contractual. ¿Sí? ¿Alguien recuerda en qué consiste la huelga contractual? Hacía muy bien la diferencia la doctora María Cecilia Dueñas, ¿sí? La magistrada en la sentencia que estudiamos la clase pasada, ¿sí? Que ella diferenciaba estos tipos de huelga y el derecho de huelga como tal reconocido incluso internacionalmente, pero decía, ojo, aquí debemos diferenciar el derecho de huelga constitucionalmente reconocido, internacionalmente también reconocido y protegido, ¿sí? A la huelga contractual. ¿Alguien recuerda en qué consiste la huelga contractual? ¿No? ¿Nadie? Bueno, nosotros debemos entender la huelga contractual, ¿sí? Como propia del proceso de negociación colectiva, ¿sí? Propio, el mecanismo propio para buscar la reivindicación, ¿sí? De la clase trabajadora, de los que ejercen el derecho de negociación colectiva, ¿sí? Huelga contractual propia e inmersa, la que se encuentra inmersa en este proceso de negociación colectiva. Entonces, déjenme presentar las diapositivas y continuamos con la clase. Espérenme. Una pestaña. Entonces, el día de hoy vamos a ver propiamente esa huelga contractual, ¿sí? Vamos a hablar, espérenme porque no me quiere... Propiamente esa huelga contractual que está inmersa dentro del proceso de negociación colectiva. ¿Listo? Por lo tanto, vamos a hablar cómo se declara la huelga, cuáles son los requisitos, ¿sí? ¿Qué necesitamos para nosotros irnos a huelga dentro de nuestro conflicto colectivo de carácter económico? ¿Sí? Recuerden que lo que aquí buscamos es la reivindicación del capital
respecto a la fuerza del trabajo, mejorar condiciones laborales, mejorar condiciones sociales, condiciones de vida de los trabajadores e incluso de la familia de esos trabajadores. ¿Listo? Vamos a hablar también cuál es el procedimiento a seguir una vez hayamos declarado la huelga. ¿Sí? ¿En qué consiste el sellamiento propiamente de la empresa? Pero sobre todo, y lo más importante, cuáles son los efectos jurídicos. ¿Listo? Entonces, vámonos a declarar nuestra huelga. ¿Qué necesitamos nosotros para declarar la huelga? Artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué nos dice este artículo 444? Alguien, por favor, que me regale la lectura. Yo, profe. Artículo 444. Decisión de los trabajadores. Concluida la etapa de arreglo directo sin que las partes hubieran logrado un acuerdo total sobre el diferendo laboral, los trabajadores podrán optar por la declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramiento. La huelga o la solicitud de arbitramiento serán decididas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo, mediante votación secreta, personal e indelegable, por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o de la Asamblea General de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores. Para este efecto, si los afiliados al sindicato o sindicatos mayoritarios o los demás trabajadores de la empresa laboran en más de un municipio, se celebrarán asambleas en cada uno de ellos, en las cuales se ejercerá la votación en la forma prevista de este artículo y el resultado final de esta lo constituirá la sumatoria de los votos emitidos en cada una de las asambleas. Sigo leyendo ahí lo que dice antes de celebrarse. Antes de celebrarse la asamblea o asambleas largas, las organizaciones sindicales interesadas o los trabajadores podrán dar aviso a las autoridades del trabajo sobre la celebración de las mismas, con el único fin de que puedan presenciar y comprobar la votación. Entonces, recordemos que la etapa de arreglo directo no precisamente, y de hecho la gran mayoría de las veces no finaliza con un acuerdo, ¿sí? Si mal no recuerdo, María José al finalizar la etapa de arreglo directo me decía, bueno, profe, pero es decir, no se finaliza con el conflicto. Aquí está la respuesta, ¿sí? Efectivamente, la etapa de arreglo directo no puede tener acuerdos, ¿sí? Parciales o ni siquiera puede tener ningún tipo de acuerdo. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicación tiene dentro de nuestro proceso de negociación colectiva? Que el conflicto sigue latente, ¿sí? El conflicto presentado a raíz del pliego de peticiones va a continuar. ¿Y qué implicación tiene que continúe? Que de alguna forma lo tenemos que solucionar, ¿cierto? ¿Cuál es el procedimiento que sigue? Depende de los trabajadores, ¿sí? ¿Qué trabajadores? ¿Qué nos dice este artículo 444? ¿Qué trabajadores deciden qué hacer con el conflicto? Es decir, si vamos a huelga o vamos a tribunal de arbitramiento. ¿Qué trabajadores deciden de acuerdo con este artículo 444? ¿Qué trabajadores tienen la decisión, ¿sí?, de someter el conflicto a huelga o irnos a tribunal de arbitramiento? ¿Qué trabajadores? Los que se encuentran inmersos en el conflicto, los del sindicato, los trabajadores de la empresa. ¿Qué nos dice el artículo 444? Profe, por la mayoría de los trabajadores de la empresa. Mayoría absoluta. Exactamente. Sí, tengamos eso claro
en primera medida. Para nosotros irnos a huelga, necesitamos de todos los trabajadores de la empresa. Profe, pero el acuerdo puede que no los vincule a ellos. O sea, es decir, el proceso de negociación colectiva no los va a incluir a ellos porque no hacen parte del conflicto, si no hacen parte del sindicato, no hacen parte de los trabajadores que se unieron a pesar de no estar sindicalizados e ingresar al conflicto colectivo. Así no hagan parte, los necesitamos para la huelga. Sí, y ya vamos a ver por qué es que los necesitamos para la huelga. Para nosotros no necesitar, ojo, de la totalidad, como dijo Camila, de la mayoría absoluta de la empresa, de los trabajadores de la empresa, ¿qué requerimos, muchachos? Y esto se analizaba, si ya leyeron la sentencia que tenemos para mañana, esto se analiza en esa sentencia, ¿sí? ¿Qué necesitamos nosotros para no someter la decisión de la declaratoria de huelga a la totalidad de los trabajadores de la empresa? ¿Qué necesitamos? Sea mayoritario, pero que sea un sindicato base, ¿sí? O puede ser de industria o de cualquier otra clase, ¿sí? Pero que al menos agrupe la mitad más uno de los trabajadores de esa empresa, ¿sí? Que si es un sindicato base o de empresa, ese sindicato base sea mayoritario, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que todos trabajan en la empresa y agrupan más de la mitad más uno de esa misma empresa. O que siendo de otra clase, ¿sí? Agrupe a la totalidad, a la mayoría absoluta de la totalidad de la empresa, ¿sí? De los trabajadores de la empresa. Que tengan como... FECO es una federación, es una organización sindical de segundo grado. Recordemos que las federaciones y las confederaciones tienen la limitante, una de las limitaciones que tienen ellos es que no pueden declarar huelga, ¿sí? Porque la huelga es específica. Ojo, aquí el día de hoy estamos hablando es de huelga contractual, ¿sí? De la propia del proceso de negociación colectiva. Y recordemos que la negociación colectiva se lleva por empresas, ¿sí? Porque vamos a firmar convenciones colectivas y la convención colectiva va a regir únicamente a las empresas. FECODE y las otras organizaciones de segundo y tercer grado, como las confederaciones, ¿sí? No tienen la posibilidad de declarar huelga contractual. Pueden hacer paros, pueden ejercitar marchas, ¿sí? En contra de políticas públicas, eso lo pueden hacer porque el derecho de reunión y el derecho de asociación general los cobija. Pero esta declaratoria, o sea, esta huelga, esta clase de huelga inmersa en la negociación colectiva es propia de los sindicatos u organizaciones sindicales de primer grado, ¿sí? Porque se ejerce únicamente en la empresa y ya vamos a ver cuál es la consecuencia y por qué hago hincapié en este aspecto, ¿sí? Nosotros necesitamos de todos los trabajadores, de toda la empresa, ¿sí? O que al menos mi sindicato tenga afiliado la mitad más uno de la totalidad de los trabajadores. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Si nuestro sindicato no es mayoritario dentro de esta empresa, no agrupa la mitad más uno de los trabajadores, necesitamos de todas formas hacer votación secreta. ¿Sí? Si nos vamos a huelga o nos vamos a tribunal de arbitramiento, porque recordemos que estamos ante la continuación de un conflicto colectivo y necesitamos solucionar. ¿Sí? ¿Qué van a hacer los trabajadores que deciden? ¿Sí? Van a votar secretamente si vamos o no vamos a huelga. Es decir, si suspendemos o no suspendemos labores dentro de la empresa. Básicamente es eso.
¿Cómo se realiza la votación? A través de asambleas, es decir, a través de reuniones de todas las personas que tienen el poder facultativo, es decir, el poder de decisión para declarar la huelga. Profe, ¿es necesario la presencia del inspector del trabajo? No es necesario, es facultativo. ¿Sí? Los trabajadores pueden llamar al inspector del trabajo para que verifique que la votación sea secreta, que sea la totalidad de los trabajadores, es más tema de comprobación. ¿Sí? ¿Qué tienen ellos para decidir? ¿Irnos a huelga o irnos a tribunal de arbitramiento? ¿Listo? ¿Cuáles son los requisitos de esa etapa electoral o esa etapa de decisión? ¿Sí? Primer requisito indispensable, que la decisión debe ser a través de votación secreta. ¿Sí? Por la mayoría absoluta de la empresa o la mayoría de los afiliados del sindicato, si el sindicato agrupa a la mitad más uno de los trabajadores. Y segundo, frente a la territorialidad, vamos nosotros a determinar dónde ejecuta labores la empresa, ¿sí? Porque si la empresa tiene varias sedes en distintos municipios, recordemos que necesitamos la totalidad. Sí, la mitad más uno de la totalidad de los trabajadores, incluso de esos municipios, ¿sí? Donde no puede no estar la sede del sindicato o de los grupos de trabajadores. Es decir, el conflicto se presenta en Bogotá, ¿sí? Pero la empresa no solamente tiene operación en Bogotá, sino, digamos, tiene operación en Chía, en Cota, en los municipios aledaños. Sí tiene sedes, es decir, hay trabajadores en esos municipios. A esos trabajadores también los debemos vincular, ¿sí? Y ellos también deben ejercer el derecho de decidir si declaramos o no declaramos la huelga. ¿Qué necesitamos para la declaratoria de la huelga? Pues la sumatoria de todos esos votos y que al final nos dé la mitad más uno. ¿Sí? Tenemos 500 trabajadores en la empresa. Bueno, necesitamos de 251 trabajadores para decidir. O al menos que esos 251 estén dentro de un sindicato, dentro del sindicato que está llevando la negociación colectiva, pues ahí sí es la mitad de ese sindicato, de los afiliados de ese sindicato. Un ejemplo, la empresa tiene 500 trabajadores, ¿sí? De los 500 trabajadores, 300 están afiliados. Cumplimos el primer requisito. Tenemos afiliado a la mitad más uno de esos trabajadores. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ya cumplimos con el primer requisito, mitad más uno. Ahora, ¿qué nos dice la norma? Como su sindicato agrupa más de la mitad más uno de los trabajadores, la huelga se puede decidir con la mitad de los afiliados. Es decir, la mitad más uno, ¿no? Es decir, 151 trabajadores votando por huelga. ¿Por qué la diferencia? Si en el otro caso necesitamos a 251 votando la huelga y aquí solamente necesitamos 151 por la representación sindical, ¿sí? Porque agrupa, el sindicato tiene una representación fuerte dentro de esta empresa, porque en sus afiliados está la mitad más uno, ¿sí? De los afiliados. Entonces, ¿cómo declaramos nosotros la huelga? A través de la votación de la mayoría, ¿sí? De los trabajadores. Una vez finalizada esa votación, ¿sí? Estamos en la etapa de arreglo directo. No hubo acuerdo. Tenemos solo 10 días hábiles para hacer la votación, ¿sí? Es decir, para ejercer todo este mecanismo democrático. La norma solo nos da 10 días hábiles para realizar las asambleas, ¿sí? Asambleas en el sindicato o en la empresa para realizar la votación, ¿sí?
Entonces nosotros debemos apresurar la votación porque no es prorrogable este término. Es decir, podemos nosotros celebrar varias asambleas, ¿sí? Digamos que la primera votación perdimos, ¿sí? Todo el mundo no quiere irse a huelga. La segunda votación, bueno, ya estamos a una diferencia. No, tenemos que hacer una tercera votación o una tercera asamblea que nos permita llegar a esa mitad más uno, ¿sí? Pero, ojo, si finalizamos los 10 días hábiles para declarar la huelga y seguimos en la negativa, ahí perdimos. Tenemos que sí o sí irnos a tribunal de arbitramiento. No podemos declarar la huelga. Entonces, tengamos presente esto, que para nosotros ejercer el mecanismo democrático de votación secreta para irnos a huelga, solo tenemos 10 días hábiles finalizada la etapa de arreglo directo, ¿sí? Esos 10 días hábiles se empiezan a contar desde el acta que redactamos nosotros al finalizar la etapa de arreglo directo y en esa acta consignamos que no quedamos, que no llegamos a ningún acuerdo. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Votamos. Estamos dentro de los 10 días. Decidimos, con la mayoría de los trabajadores de la empresa, decidimos, ¿sí? Irnos a huelga. Entonces, nosotros debemos tener algo importante. No es que votamos, ya tenemos la mayoría, ¿sí? La mitad más uno de la totalidad de los trabajadores y nos fuimos a huelga en el minuto siguiente. No, la norma me dice, hey, para tu tren, ¿sí? Espérate ahí un momentico, ¿sí? Póngale freno de mano si quiere, ¿sí? Pero la huelga debe ser ejercida mínimo, 2 días después de votada la huelga, ¿sí? 2 días después de haber decidido por irnos a huelga y máximo hasta 10 días después, ¿sí? Es decir, los trabajadores que están inmersos en el conflicto colectivo, es decir, que están en medio de la negociación colectiva, decidimos irnos a huelga. Debemos fijar una hora cero. ¿En qué consiste la hora cero? En que a partir de ese momento, ¿sí? Vamos a iniciar el mecanismo de la huelga. Vamos a empezar a ejercer la huelga. ¿Quién decide cuál va a ser esa hora cero? ¿Sí? Va a ser o bien los trabajadores o bien un comité de huelga, ¿sí? Que vamos a elegir entre todos. No, es que miren, si nosotros lo sometemos otra vez a la votación de la mayoría de todos los que decidimos ejercer la huelga, pues nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿cierto? Ponga de acuerdo a 10 personas a ver qué tan fácil es. Imagínense poner de acuerdo a 300 personas. No, eso mejor dicho, no. ¿Sí? Más bien, entre nosotros, ya que decidimos la huelga, votemos y elijamos un comité de huelga. ¿Qué va a hacer ese comité de huelga? Va a fijar la hora para iniciar la huelga y todo lo determinado para tener un buen ejercicio de la huelga. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que no podemos desarrollar la huelga inmediatamente. Debemos esperarnos al menos 2 días, pero no podemos quedarnos ahí en el tiempo, ¿sí? Indecisos nosotros, ay, no sabemos, será el lunes, el martes, ay, eso dejémoslo como hasta el viernes, ¿sí? Porque tenemos en nuestra contra que si nos pasamos de 10 días después de declarada la huelga, es decir, después de decidir por la huelga, nos pasamos de los 10 días, ya tampoco podemos ejercer, ¿sí? No podemos ejercerla ni antes de los 2 días después de votada la huelga, ni después de los 10 días de votada la huelga. Estos días se cuentan de forma hábiles, ¿sí? Son ni antes de 2 días hábiles ni después de 10 días hábiles. ¿Para qué se le da este plazo o para qué se le limita el ejercicio frente a estos 2 días y a estos 10 días?
En primer lugar, se limita para que el empleador, ¿sí?, en 2 días al menos pueda organizar la producción, pueda organizar la empresa con el fin de evitar al máximo posible los perjuicios innecesarios. ¿Sí? Obviamente le vamos a traer unas consecuencias negativas a nuestro empleador, pero al menos que esté preparado. ¿Sí? ¿Por qué se limita en máximo 10 días que podamos ejercerla? Porque tampoco podemos someter al empleador a la zozobra indefinida. ¿Será que estos trabajadores se arrepintieron? Pero no ha sido hoy, no ha sido mañana. ¿Quién sabe pasado mañana? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué hago? ¿Me preparo? ¿No me preparo? Entonces ese sentimiento de angustia y zozobra, pues no lo podemos alargar. Así que el legislador le pone límite máximo de 10 días. Las medidas que pueden tomar el empleador son más que todo de seguridad, de aquellas máquinas que de pronto no se podían apagar, ¿sí? Porque si se apaga, bueno, genera un mayor conflicto o un daño mayor, entonces debemos prepararnos, ¿sí? Señalada esta hora cero, vamos nosotros a, vuelvo y reitero, el comité de huelga es el que va a encargarse todo el ejercicio de la huelga, no del proceso de negociación colectiva. ¿Sí? Puede ser incluso diferente a los negociadores, se recomienda que el comité de huelga sea diferente a las personas que están negociando. ¿Por qué? Porque en la huelga se sigue negociando, ¿sí? Se sigue teniendo acercamientos y ese es el ideal. Entonces, aquí el comité de huelga es el que va a tomar las decisiones más importantes dentro del desarrollo de la huelga. ¿Listo? ¿Qué debemos tener presente entonces para ejercer la huelga? Primero, debe estar presente el inspector del trabajo. ¿Sí? ¿Por qué debe estar presente y qué va a hacer el inspector del trabajo? Va a realizar una diligencia que se llama sellamiento. ¿Sí? Va a realizar la diligencia de sellamiento. Es decir, ¿qué va a hacer el inspector? Va a sellar la empresa. ¿Sí? El inspector va a hacer presencia al lugar del conflicto, es decir, donde vamos a ejercitar nosotros la huelga, ¿sí? Para que él nos realice la diligencia de sellamiento. ¿En qué consiste la diligencia de sellamiento? El inspector, una vez fijada pues esta hora cero, ¿sí? El inspector va a acudir a la empresa y va a levantar un acta, ¿sí? ¿En qué va a consistir esta acta o qué va a contener? ¿Cuáles son los sellos que puso el inspector del trabajo para sellar la empresa? No sé si ustedes se han dado cuenta, de pronto, esto más que todo se ve en negocios, ¿sí? En negocios, en establecimientos comerciales, cuando incumplen las normas del municipio, de la alcaldía, digamos, un bar en un lugar donde no podía, estaba limitado por ordenamiento territorial, la presencia de bares, ¿sí? En un lugar residencial. La policía acude, ¿sí? Y también el inspector de policía acude al lugar, solicita los documentos y, oh sorpresa, no cuentan con los papeles. ¿Qué hace el inspector de policía? En este caso es inspector de policía. Ellos sellan el negocio y en la puerta le ponen un sello, ¿cierto? No sé si de pronto lo han visto. ¿Sí? Entonces uno va a ir al bar el viernes y, oh, sorpresa, hasta con un sellito de la policía y uno dice, uy, fue mágica, ¿qué pasó? ¿Sí? Eso fijo, menores de edad. No, por lo general esos sellos es porque los documentos no cumplen con los requisitos, ¿sí? Entonces, aquí el inspector del trabajo va a hacer algo muy similar que hace el inspector de policía en esos casos, y es poner en las puertas, en las entradas de la empresa, unos sellos. ¿Cuál es la finalidad de esos sellos? Mantener cerrada la empresa. ¿Sí? Mantener cerrada. ¿Por qué? Porque es que estamos en huelga.
Se sella la empresa, se cierra, ¿sí? ¿Qué va a consignar también el inspector del trabajo en el acto? Las condiciones en las cuales se encuentran los inmuebles, las instalaciones, las máquinas, ¿sí? Los servicios domiciliarios, ¿sí? Incluso se va a garantizar el servicio de luz, de agua, ¿sí? De teléfono, incluso para los huelguistas, ¿sí? Todo esto va a quedar consignado en esa acta. ¿Qué más va a contener? ¿Se acuerdan de las condiciones de mantenimiento? Sí, sobre todo para no causar un perjuicio mayor al empleador. Que si existen máquinas que no podemos apagar, ¿cómo se va a hacer ese mantenimiento? ¿Sí? ¿Quién lo va a realizar? Para aquellas instalaciones que a pesar de que la empresa no esté produciendo, no esté trabajando, debe realizarse de todas formas ese tipo de mantenimientos, ¿sí? También el inspector va a determinar si el sindicato va a desarrollar ese mantenimiento, si va a desarrollar esas labores o el empleador puede contratar personal, pero únicamente para ese fin. ¿Sí? Para el mantenimiento de las máquinas, de las instalaciones, de la empresa, con el propósito de no generar un perjuicio mayor. Bueno, es que la empresa, digamos, la paralización, el cierre de la empresa me generó pérdidas en cuanto a producción. Eso está bien, ¿sí? Porque ese es el fin de la huelga. Pero es que me dañó una máquina de, qué sé yo, 500 millones de pesos. No, un momentico. Ahí sí me excedí con las consecuencias, ¿cierto? Entonces, este propósito es precisamente para evitar esos perjuicios mayores. Y finalmente, el acta debe contener cómo se va a ejercer la seguridad de la empresa. ¿Sí? ¿Quién va a garantizar la vigilancia de la empresa? Que no vaya a haber desmanes, que no se vaya a ir en contra de los edificios, en contra de las máquinas, ¿sí? Entonces, también el inspector debe garantizar la vigilancia y seguridad en la empresa, ¿sí? ¿Quién va a ejercer esa vigilancia y seguridad? Un tercero o incluso lo puede ejercer el mismo sindicato. ¿Listo? Eso frente a la hora cero, frente al inicio de la huelga contractual. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la declaratoria de huelga? Ojo, el efecto jurídico más importante de la huelga, eso sí, resáltenlo por favor, es que suspendemos contratos de trabajo. ¿Sí? Suspendemos contratos de trabajo. ¿Cuál es la consecuencia de la suspensión de los contratos de trabajo? Pues que los trabajadores y los empleadores dejan de cumplir sus obligaciones. Sí, muchachas, exacto. Suspensión de las obligaciones propias del contrato de trabajo. Para el empleador, para el trabajador se suspende la prestación del servicio. Y para el empleador se suspende la obligación de pagar salarios. No hay prestación de servicios, por lo tanto, no hay pago de salarios. Profe, o sea, ¿la huelga, si sea legal, suspende salarios? La respuesta es sí. Sí, claro. Si hay suspensión del contrato, no hay salario porque no hay prestación del servicio. Empleador no puede beneficiarse de la prestación del servicio, no puede ejercer la subordinación, pero tampoco va a pagar salarios. Por eso es que es árido, por eso es que es difícil, porque incluso los trabajadores y para el empleador, bueno, va a dejar de percibir ganancias, su empresa va a estar totalmente cerrada, ¿sí? Pero para los trabajadores también hay consecuencias y es que no van a tener posiblemente su único ingreso económico para solventar necesidades. ¿Sí? Entonces, es crítico, por lo tanto, la huelga, ¿sí?
la huelga debe ser tomada con cabeza fría y por la totalidad de los trabajadores. ¿Sí? Recordemos. Otro de los efectos jurídicos es que el empleador no puede contratar a nadie, ¿sí? No puede celebrar contratos de trabajo nuevos. A nadie. Ay, es que como ellos son flojos y no me quieren trabajar, entonces venga, yo busco a otras personas. Acá con tanto desempleo, pues cualquier persona me va a aceptar el trabajo. El empleador está limitado y no puede hacer ese tipo de maniobras, por así decirlo. Tercero, se le permite, y esto es una excepción a la condición anterior, ¿sí? Se permite la contratación incluso de personal nuevo únicamente destinado a mantenimiento o a vigilancia o a aquellos sectores de la empresa que a consideración del inspector del trabajo no se pueden suspender. ¿Sí? Es decir, regla general, no hay contratación. Si se suspende la contratación, el empleador no puede contratar ni a un trabajador nuevo. Excepción, salvo que se trate de labores de mantenimiento, labores de vigilancia, pero en todo caso, aquellos servicios o aquellos lugares en los cuales, a consideración del inspector del trabajo, es necesario para no causar un perjuicio mayor. ¿Listo? Bueno, ya para nosotros es claro, suspendemos prestación del servicio, por lo tanto, suspendemos salarios. ¿Qué pasa con los demás pagos? Profe, es que recordemos que en el contrato de trabajo no solamente se ve el salario, se ven las prestaciones, se ve la seguridad social. ¿Qué pasa con todo esto? Pues resulta que como hubo suspensión del contrato de trabajo, el trabajador, al no tener salario, ¿sí?, no está obligado a pasar su parte de la cotización en salud, ¿sí? Es decir, no le van a poder descontar del salario porque es que no tiene salario. Entonces, el trabajador no está obligado a hacer la cotización en salud. El empleador sí sigue con la obligación de cotizar al sistema de salud. No hay cotización en el sistema de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque es que no hay prestación del servicio, no hay riesgo en el trabajo. Entonces, el empleador no está obligado a cotizar riesgos laborales. Tampoco estaría obligado a cotizar en el sistema de pensiones, es decir, en el sistema de seguridad social en pensiones. Tampoco está obligado, el contrato de trabajo está suspendido. También para efectos de vacaciones se puede descontar el tiempo de la huelga. Es decir, ay, yo cumplí el año ahorita en octubre y ya me ganaba las vacaciones. Ah, sí, pero un momentico, empezó la huelga en septiembre. Ese tiempo que haya durado la huelga, ¿sí?, también se descuenta del año de servicio que necesitamos para ganarnos las vacaciones. También podemos descontar el tiempo de la huelga para efectos de pago en las cesantías, para efectos de pago en las prestaciones sociales. ¿Listo? En todos los pagos yo puedo descontar el tiempo que el contrato estuvo suspendido en virtud de la declaratoria de huelga y el ejercicio de huelga para efectos de liquidar estas prestaciones sociales. ¿Cómo se debe desarrollar la huelga? Artículo, por favor, 445. Por favor, alguien que me ayude. Yo, profe. Bueno, artículo 445, desarrollo de la huelga. Primero, la cesación colectiva del trabajo. Cuando los trabajadores optaren por la huelga, solo podrá efectuarse transcurridos 2 días hábiles a su declaración y no más de 10 días hábiles después.
Segundo, durante el desarrollo de la huelga, la mayoría de los trabajadores de la empresa o asamblea general del sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores podrán determinar someter el diferendo a la decisión de un tribunal de arbitramiento. Tercero, dentro del término señalado en este artículo, las partes, si así lo acordaren, podrán adelantar negociaciones directamente o con la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, este artículo es de lo que acabamos de ver, ¿listo? Sin embargo, para el desarrollo de la huelga, nosotros debemos tener en cuenta los siguientes parámetros, ¿listo? Es decir, para nosotros ejercer la huelga dentro del parámetro legal, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, ¿sí? Recordemos que quienes ejercemos la huelga podemos elegir un comité que se vaya a encargar de las decisiones más importantes dentro del desarrollo de huelga. Porque si mientras la sometemos otra vez a votación de todos, pues obviamente nos vamos a desgastar y es muy probable que la huelga se nos desordene. Entonces, este comité de huelga se va a encargar de incluso servir de agente de información entre trabajadores y empleadores, ¿sí? Este comité de huelga va a tener funciones de autoridad máxima dentro de la huelga, ¿sí? De autoridad máxima. Es decir, él va a entrar a decidir por nosotros. Entonces, para que también lo tengamos presente. En segundo lugar, cuando nosotros desarrollemos huelga, debemos hacerlo de forma ordenada y pacífica, ¿sí? Indispensable que seamos pacíficos, que seamos solo paz y amor, ¿sí? Que no podamos ejercer ningún tipo de acto violento, ni contra la empresa, ni contra los bienes de la empresa, ni contra el empleador o los directivos o sus representantes, ¿sí? Ningún acto de violencia indispensable como requisito para mantener la legalidad de la huelga. ¿Listo? Me devolví, perdón. Tercer aspecto, ¿sí? Una vez iniciada la huelga, el comité o los mismos trabajadores pueden nombrar comisiones que se van a encargar de la información, pero sobre todo de la propaganda de la huelga. ¿En qué consiste? Sobre todo, buscar la solidaridad dentro del conflicto, ¿sí? Vamos a encargarnos de comisiones, de propaganda para irnos a otros sectores, irnos a otras fábricas para pedir que se nos unan buscando huelgas de solidaridad, ¿sí? Recordemos que entre más grande el conflicto, mayores son los beneficios o los acuerdos que nosotros podamos llegar. Por lo tanto, vamos a buscar solidaridad. Por otro lado, también podemos designar personas que se encarguen de la alimentación, que se encargue del desplazamiento de los negociadores dentro del conflicto, ¿sí? Con el fin de buscar esa solidaridad. El conflicto siempre debe estar presente. Es decir, nosotros no nos podemos ir a huelga y ejercer la huelga desde San Andrés. No, debemos ejercer la huelga desde el lugar de la empresa. Siempre va a permanecer ahí el conflicto, ¿no? Imagínense uno, ay, no, ¿y usted qué hace aquí en esta playa? No, yo estoy en huelga. Sí, allá en el mar. No, pues, como berraco mantener el conflicto así desde San Andrés, ¿no? Entonces, otro aspecto es que las autoridades de policía van a estar presentes en nuestro desarrollo de la huelga, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a vigilar que el movimiento huelguístico sea pacífico, ¿sí? Por lo tanto, ellos pueden ejercer cualquier tipo de control con el fin de evitar desórdenes, de evitar actos violentos, ¿sí?
evitar que las finalidades de la huelga se excedan, ¿sí? Sean diferentes a las reivindicativas propias del conflicto colectivo. ¿Sí? Entonces, pueden estar presente la policía, profe, sí puede estar presente con el fin de garantizar esa característica pacífica de la huelga. ¿Sí? Esto es claro, ¿sí? Esto es preciso. Y para que nosotros entendamos por qué es que necesitamos de todos los trabajadores de la empresa. Mientras la mayoría sigue en su posición de ejercer la huelga y permanecer en ella, es decir, profe, dentro del desarrollo de la huelga pueden haber votaciones, sí pueden haber votaciones, si mantenemos la huelga o la acabamos. Porque vuelvo y reitero, es un momento difícil, no solo para el empleador, sino también para los trabajadores. Es difícil, es complicado, es complejo mantener una huelga, pero pues obviamente no es imposible. Pero debemos tener claro lo siguiente. La empresa está cerrada. Y cerrada para huelguistas y para trabajadores minoritarios, es decir, para aquellos que no hacen parte del conflicto. Ellos también van a estar en huelga. ¿Profe, participan de la huelga? No, lo más probable es que ellos no quieran participar y no se puedan participar. Pero lo indispensable es que nadie puede entrar a la empresa. Nadie puede prestar el servicio. Ay, pero es que somos 5 que sí deseamos trabajar, que necesitamos la plata, que es que nosotros no estamos de acuerdo con esos izquierdistas que supuestamente nos están representando. ¿Sí? Nosotros queremos, la empresa está cerrada incluso para aquellos. ¿Sí? Para esos trabajadores minoritarios que incluso desde el inicio estuvieron en contra de la huelga, ¿sí? Que es que nosotros deseamos trabajar, es que mi ideal siempre es el trabajo y trabajo y trabajo, ¿sí? Entonces, así ellos tengan la voluntad de no suspender labores, de no suspender prestación del servicio, no lo pueden hacer, ¿sí? No pueden simplemente ingresar a la empresa, recordemos que en primer lugar está sellada, ¿sí? Y segundo, la huelga afecta a todos. Profe, pero es que yo para qué voy a ejercer la huelga si solamente la convención colectiva o lo que se acuerde va a estar a favor de ellos. Pues esa es la mayoría. Y en eso consiste la huelga. ¿Sí? Ay, pero me voy a afectar yo y no voy a ver beneficio. Ahí sí, nada que hacer porque la mayoría decide. ¿Sí? Por eso es tan importante que la huelga sea elegida por la totalidad de los trabajadores de la empresa o por el sindicato siempre y cuando agrupe a la mitad más uno. ¿Sí? Es por esa razón, porque la empresa va a estar cerrada y sellada, incluso para aquellos que no hacen parte del conflicto colectivo. Reitero este aspecto que desde finalizada la etapa de arreglo directo, ¿sí? E incluso en la mitad de la huelga, incluso antes de declararse la huelga, vamos nosotros a seguir negociando, ¿sí? Se van a continuar con las negociaciones para verificar si hay finalización del conflicto colectivo. Si hay finalización del conflicto colectivo, es decir, llegamos a un acuerdo nosotros, ¿sí? Ponemos fin al conflicto y obviamente con finalizado el conflicto, pues finaliza también la huelga. Incluso dentro de la huelga se pueden realizar negociaciones. Hay finalización del conflicto, es decir, por fin llegamos a un acuerdo, por fin le exigimos a nuestro empleador que nos pusiera cuidado y llegamos a un acuerdo, ¿sí? O no llegamos a un acuerdo, pero ya los trabajadores no quieren continuar con la huelga y sometemos el conflicto a tribunal de arbitramiento. Es decir, se terminó la huelga por cualquiera de sus causales o porque
hay acuerdo, sí hay convención colectiva o pacto colectivo, o porque a pesar de no haber acuerdo, los trabajadores decidieron poner fin a la huelga y someternos a tribunal de arbitramiento, o porque ya cumplimos con el periodo máximo de la huelga, ¿sí? Porque ya se terminó nuestro plazo de huelga, ¿sí? Porque recuerden que la huelga no puede ser indefinida para el empleador, ¿sí? Entonces, se finaliza la huelga por cualquiera de esas tres causales. Debemos reanudar labores, ¿sí? Y esa reanudación de las labores debe hacerse dentro de los 3 días siguientes a finalizada la huelga, ¿sí? Nosotros finalizamos la huelga, el empleador nos va a llamar, pero debe hacerlo dentro de los 3 días hábiles siguientes a la finalización de esa huelga. ¿Listo? Eso respecto a las reglas. ¿Qué sucede, profe, si no seguimos las reglas? Es que como somos rebeldes, eso es la revolución, profe. Nosotros, ¿qué nos va a...? No, pues nada. Sencillo. O sea, eso son bobaditas. Eso para qué le ponen cuidado a esas cosas, ¿cierto? Pues resulta que si nosotros no cumplimos con esos requisitos, si nosotros no observamos, ahí sí no enlistamos los requisitos que nos exige la ley para hacer una huelga legal, pues sencillo, nos declaran la ilegalidad de la huelga, ¿sí? ¿En qué consiste la ilegalidad de la huelga? Es que o no observamos los requisitos que acabamos de ver, ¿sí? No cumplimos con ese procedimiento legal para la declaratoria de huelga, o nos encontramos inmersos en unas causales de ilegalidad, ¿sí? Ojo, causales de ilegalidad. ¿Qué implicación tienen las causales de ilegalidad? Que por el simple hecho de estar inmerso en uno de estas causales, no implica que la huelga sea ilegal automáticamente, sino yo necesito que un juez del trabajo me declare la huelga ilegal. En otras palabras, algo muy similar a lo que sucede con el principio de inocencia. Todo el mundo se presume inocente hasta que un juez decida lo contrario. Eso pasa con la huelga. La huelga es legal siempre y cuando un juez no me declare la ilegalidad de la huelga. ¿Listo? Tengamos eso muy presente cuando hablamos de huelgas ilegales. Entonces, profe, ¿cuáles son las huelgas? ¿Cuáles son esas causales de ilegalidad? Están presentes en el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Por favor, alguien que me regale la lectura. Yo creo. Artículo 450. Casos de ilegalidad y sanciones. 1. La suspensión colectiva del trabajo es ilegal en cualquiera de los siguientes casos. A. Cuando se trate de un servicio público. B. Cuando persiga fines distintos de las profesiones económicos. C. Cuando no se haya cumplido previamente el procedimiento de arreglo directo. D. Cuando no se haya sido declarado por la Asamblea General de los Trabajadores en los términos previstos en la presente ley. E. Cuando se efectuare antes de los 2 días o después de los 10 días hábiles a la declaratoria de la huelga. F. Cuando no se limite a la suspensión pacífica del trabajo. Y G. Cuando se promueva con el propósito de exigir a las autoridades la ejecución de algún acto reservado a la determinación de ellas. Según declarada la ilegalidad. Déjamelo hasta ahí, Juanita, por favor. Listo. Entonces, artículo 450, numeral primero, nos dice en qué casos nosotros podemos estar sometidos a una ilegalidad de huelga, ¿sí? Recordemos, la huelga es legal hasta que el juez no nos decida que es ilegal. ¿Por qué me pueden declarar la huelga ilegal? Entonces, por la ocurrencia de cualquiera de esas 7 causales. ¿Cuáles son? Servicio público esencial. Sí, en la norma que encontramos por internet nos dice servicio público. Ese servicio público, a través de la sentencia C
C473 del 94, ¿sí? Entonces, sentencia C473 de 1994 de la Corte Constitucional me dice que yo debo entender que no todos los servicios públicos, ¿sí? O el ejercicio de una huelga, no en cualquier servicio público puede ser declarada ilegal, sino es en aquellos que recaiga, que la huelga recaiga sobre un servicio público esencial, ¿sí? Recordemos que estamos ante ilegalidad de la huelga cuando se trata de servicio público esencial. En segundo lugar, cuando nos olvidemos del fin de la huelga, o más bien del fin del conflicto colectivo, y persiga fines distintos a la reivindicación económica. Es decir, a esa mejora de las condiciones laborales, sociales y familiares económicas de los trabajadores de esa empresa, ¿sí? Que nos olvidemos de esos fines y vayamos más bien nosotros a hacer huelgas sobre política, sobre políticas económicas del gobierno departamental, ¿sí? Un ejemplo, o que incide ya propiamente en ocupación o bueno, en otras cosas diferentes al conflicto colectivo. Tercera causal, ¿sí? Que nosotros presentamos pliego de peticiones y nos fuimos a huelga, o ni siquiera nos tomamos la molestia de presentar el pliego de peticiones, ¿sí? Que no hayamos agotado el procedimiento anterior de etapa de arreglo directo, de presentación de pliego de petición y etapa de arreglo directo, y nos hayamos ido de una a la huelga. No, es que nosotros, ahí sí, como les decía el semestre pasado, nos pusimos los pantalones antes que los calzones. ¿Sí? No, todo tiene un procedimiento y recuerden que eso solo le queda bien a Superman y eso, ahí sí con mis reservas, pero bueno, ¿sí? Entonces nosotros debemos cumplir con ese procedimiento, con esos pasos y ahí sí irnos a huelga. Otra causal de ilegalidad, ¿sí? Que ni siquiera realizamos las asambleas. No sometimos a votación el hecho de irnos a huelga, ¿sí? No tuvimos en cuenta la totalidad de los trabajadores de la empresa, a pesar de ser sindicato minoritario dentro de la empresa, ¿sí? O nosotros, junta directiva del sindicato mayoritario, ¿sí? Nosotros decidimos por todo el sindicato, entonces nos vamos a huelga. No, hay que hacer las asambleas, hay que integrar a todos los trabajadores, o bien de la empresa, o bien del sindicato, ¿sí? O bien del sindicato, dependiendo pues obviamente en el caso en el que nos encontremos. Otra causal es que realicemos la huelga antes de los 2 días de declarada o después de los 10 días, lo que les decía anteriormente, ¿sí? Votamos y ya al día siguiente nos vamos a huelga. No, esperemos un poquito, ¿sí? Porque sí, iniciamos antes de los 2 o por esperar y esperar nos pasamos de los 10 días hábiles, entonces estamos inmersos en causal de ilegalidad. Sexto, no hay suspensión pacífica de las labores, ¿sí? Es decir, suspendimos prestación del servicio, pero nos emocionamos, ahí sí como cierto caso que me acuerdo por ahí, eso nos emocionamos, nos embriagamos y empezamos, mejor dicho, a enloquecernos, ¿sí? Destruimos cámaras, destruimos camionetas, lanzamos, bueno, ¿sí? Se nos convirtió algo pacífico en actos violentos. ¿Listo? Otra causa. Finalmente, cuando... sí, Elmar, cuéntame. Profe, ahí, ¿me escuchas? Sí, de lejos, pero sí.
por decir lo que su merced decía de lo de las cámaras y todo eso, una causal por decir de lo que leemos de la sentencia, que las tapan, pero no las dañan, eso es irregular, o sea, es malo. Es irregular, sí, y es una conducta que reprocha a los magistrados, pero no fue tanto eso, ¿sí? Esa no fue como, o sea, fue como el conjunto de actos que realizaron los huelguistas en contra incluso de miembros de la empresa. O sea, no fue tanto el hecho de taparlas, sino que con taparlas ocultaron lo que realmente estaban haciendo. O sea, ocultaron evidencia. Exactamente. Sí, eso es como más que todo lo que dice la Corte. La Corte dice, mire, nosotros no podemos acudir al registro de videos porque ustedes taparon las cámaras. Y como taparon las cámaras, le damos credibilidad a los testigos. Era como la justificación en la valoración ahí de las pruebas. Gracias. Entonces, y finalmente, ¿sí? Cuando este tiene características del literal B, de la causal segunda, ¿sí? Que se promueva con un fin distinto, pero que ese fin distinto tienda a exigir a una autoridad administrativa o judicial, ¿sí? Fallar de determinada forma. Ay, es que desde el Ministerio del Trabajo se está verificando, bueno, el incumplimiento de la norma tal. Entonces nosotros a través de esta huelga le exigimos al inspector del trabajo que falle en contra del empleador, ¿sí? Con el movimiento huelguístico, exigir a una autoridad la ejecución de un acto o decidir de cierta u otra forma, ¿sí? También es una causal de ilegalidad. Entonces, dejemos hasta aquí la ilegalidad de la huelga. El día de mañana hablaremos de qué necesitamos para la declaratoria de ilegalidad. Recuerden que yo esté inmerso en unas causales no significa que ya mi huelga fue ilegal. No, señor. Debemos nosotros agotar un procedimiento. ¿Sí? Vamos a hablar la próxima clase, es decir, el día de mañana, cuál es ese procedimiento, cuál es ese proceso, cuáles son las consecuencias de que una huelga sea declarada ilegal y vamos a hablar de huelga imputable al empleador. También entonces vamos a hacer nuestro análisis de la sentencia, ¿sí? Que teníamos para esta semana y tal vez el día de mañana les deje una actividad, ¿listo? Para la próxima semana. Entonces, nada, muchachos, ¿hay alguna duda, comentario, inquietud? No, señora. Ok, entonces dejemos la clase hasta aquí por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana. Entiendo yo que ustedes ahorita van como para la alternancia, entonces mucha suerte, muchachos, síganse cuidando, mucho lavado de manos y nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Cuña, aviso parroquial. El día de hoy, en horas de la tarde, voy a estar en la universidad, sede Álvaro Castillo, en la biblioteca. ¿Listo? Por si alguien necesita alguna tutoría o necesita comentarme algo, allá voy a estar. Bueno, si también quieren, yo me dejo invitar a un tinto, no me interesa. Voy a estar precisamente pues atendiendo estudiantes, voy a estar todos los martes, no en la sede Crisanto Luque, no en la sede del centro, sino voy a estar en la Álvaro Castillo, en la sede del sur. Entonces, para que si alguien necesita alguna tutoría o algo, de el día de hoy en adelante, voy a estar en la sede Álvaro Castillo, biblioteca. ¿Listo? De 2 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, para que lo tengan presente.
Bueno, muchachos, entonces voy a estar, dejamos la clase hasta aquí, voy a detener la grabación, ¿listo?